En 1993, el aclamado director Steven Spielberg sorprendió al mundo cuando estrenó la película La lista de Schindler, la cual será la protagonista de este cuarto episodio de Culto Maratonero. Y las preguntas a responder son: ¿es la mejor película de Spielberg? ¿Es esta la mejor película del Holocausto? ¿Y por qué se tiene un legado tan grande? Vamos con el video y contestemos estas preguntas. Vamos con un breve resumen de la historia, ¿no? La cual nos muestra un retrato del genocidio más grande de la historia moderna, ¿no? Nos encontramos en Polonia, en Cracovia, con el protagonista Oskar Schindler, interpretado por Liam Neeson, quien es un empresario que al principio no es tan bueno, ¿no? Y que utiliza el partido nazi y a los judíos para ganar dinero, pero que con el tiempo entiende la brutalidad de estos hechos y a costa de su fortuna termina salvando a más de 1000 judíos. Pero luego hablaremos bien de los personajes y todo. Este es un pequeño resumen y ahora vamos con Spielberg y de dónde nace esta película, ¿no? Poder es tener plena justificación para matar y no hacerlo. Ahora, ¿cómo llega Spielberg a la película y al libro, no? Bueno, Universal y Spielberg tenían un acuerdo entre sí, y esta película, la cual está basada en la novela de Thomas Keneally, llamada El arca de Schindler, Thomas Keneally siendo uno de los judíos de Schindler, lo encontró un día Spielberg y leyó su libro, su novela, y la llevó al estudio para que sea una de las películas que estaban dentro del acuerdo. Sin embargo, Universal creyó que era una total tontería y terminó por negociar Spielberg dirigir Jurassic Park, de la cual hablamos el día lunes, y te dejo el video acá arriba, anda a mirarlo, y hizo algo muy sorprendente, ¿no? Porque tuvo que dirigir dos pedazos de gigantescas películas. Por un lado, un Jurassic Park que revolucionó el cine moderno, por decirlo de un modo, y está La lista de Schindler, que es sin duda una de las películas más importantes de la historia del cine. Spielberg ya tenía en su filmografía películas serias como El color púrpura o El imperio del sol, pero estaba asociado al cine de fantasía, juvenil, de terror. Esto lo podemos ver con los ejemplos de las películas de Indiana Jones, Tiburón o el más claro E.T. Pero si bien Spielberg era respetado, todavía no era ni cerca considerado un gigante del cine como lo es hoy. Se lo trataba de un director asociado, como dije, al cine juvenil. Por lo que en esta película lo que vino a hacer es arrasar porque arrasó. Ganó 7 Oscars en los que estuvieron incluidos Mejor Película y Mejor Dirección. Aunque al principio siempre quiso adaptarlo él, es decir, él siempre quiso dirigir la película, él dudaba y dudaba y dudaba porque él es de origen hebreo, entonces al tener esta conexión para él era muy fuerte dirigir esta película, por lo que intentó dárselo a cineastas como Scorsese o Roman Polanski, y aunque estos la rechazaron, él decidió al final hacerla por él mismo. Él mismo lo dice en una entrevista que si no fuera por la familia no cree que pudiera haberla terminado. It was emotionally a devastating experience to put those images on film. I didn't deal with it. Kate was there, and my kids were there with me. I don't think I could have gotten through the experience without some kind of a break, even just wrapping the company for 2 weeks and leaving Poland. I didn't have to do that because they were there. But it's the only movie I can ever recall saying, thank God I had these people in my life to get me through it. Ahora, una vez ya con el director, ¿cómo se hizo la película, no? Bueno, el guión estaba a cargo de Steven Salisian, ¿no? Quien ya había sido aclamado por su guión en la película de 1990, Despertares. Por lo que hizo él mismo, el de esta película, y vaya que logró un guión más que genial, ¿no? Es una historia muy, muy buena, o sea, en el sentido del guión, y le valió un Oscar. Si se preguntan por qué siempre está en blanco y negro, es porque Spielberg buscaba que la crudeza de las imágenes tuviera un toque menos agresivo, ¿no? Es decir, que la película basara más en lo que quería contar que por lo que se mostraba en pantalla. En cuanto al reparto protagónico, ya se tenía claro, y Spielberg, como dije en la anterior, así como la crudeza de las imágenes tenía que ser menos de lo que quería contar la película, también los actores tenían que ser no estrellas de Hollywood para no eclipsar la atención del público en una película. Es decir, por ejemplo, Harrison Ford quiso ser el papel de Oskar Schindler, pero se optó más por Liam Neeson, que era un actor totalmente desconocido, o sea, se lo descubrió en una obra de teatro, por lo que esto fue una decisión más que correcta, porque si, por ejemplo, Harrison Ford estaba, se le iba a asociar con Star Wars, con Indiana Jones, y tal vez se perdía un poco lo que se quería llegar a la película.
El papel del general Goethe se eligió Ralph Fiennes, conocido por sus películas en Voldemort, interpretando al personaje Voldemort en las películas de Harry Potter, donde nos mostraban el personaje posiblemente uno de los más difíciles y crudos de ver, es decir, mostraba el terror que podía provocar un nazi desatado, un nazi que mata a todo lo que se mueve, ¿no? Es decir, se para en el balcón de su casa y con el rifle mata a judíos sin ninguna razón. Entonces, el personaje de Ralph Fiennes uno no puede empatizar obviamente con lo que hace, pero es el mejor para mí de toda la película. Pasemos después con el personaje de Ben Kingsley, quien es el contador Ian Stern, que podríamos decir que es como la conciencia de Oscar Schindler. Él le brinda algo a Oscar que no tenía, una amistad pura, honesta. Entonces le da esa amistad y eso hace que sea su conciencia quien arregla todo. Es el héroe infravalorado de la película. Vamos con las escenas más fuertes o más difíciles de la película, pero cuando hablo de difíciles o duras o significativas, hay que ponerse en contexto de lo que estamos viendo. Es decir, estamos viendo La lista de Schindler, una película que retrata uno de los genocidios más grandes de la Tierra. Entonces, películas como esta, la de La vida es bella del 97, la italiana, o La noche de los lápices, y otros tantos que retratan la crueldad de algunos hechos de la historia moderna de la humanidad, muestran esto y a uno que tiene que adaptarse. Esta película lo que te muestra es de una forma magistral hechos aberrantes, ¿no? O sea, de forma genial, entre comillas, y en un modo irónico. Las escenas más fuertes pueden ser, primero, el desalojo del gueto, que es una de las escenas más icónicas y fuertes de la película, que acribillan todo lo que se mueve cada judío o persona, lo que haya, le disparan, es algo totalmente difícil. Otra gran escena es la de la cámara de gas, que te mantiene un modo muy tenso, o sea, vos no sabes si lo van a matar o no, porque el rumor de que mataban personas en la cámara de gas era cada vez más fuerte, entonces uno se va tensando y tensando y tensando. Otra de las grandes escenas también de la película es cuando se llevan a los chicos, los chicos los saludan como diciendo chao, me voy a un lado, pero en realidad los van a matar, obviamente, ¿no? Es una muy fuerte, ¿no? Y como última, todas estas escenas muy fuertes y muy difíciles de ver, te las sumo al concepto también de que se tiene. O sea, esta película es la lista de Schindler, ¿no? Y lo que muestra esta película son muchísimas listas. A ver, a los judíos se los ponen millones de listas. Es algo totalmente aberrante, ¿no? Es decir, tu vida depende si estás en una lista o no. Si te usan o te numeran como si fueras un producto o como si fueras un animal. Entonces, eso es totalmente grotesco en cierto sentido, ¿no? Entonces, la película es una de las mejores del Holocausto. Para mí es la mejor película del Holocausto por todas estas cosas. Además de que sirve y va a servir a lo paso del tiempo, ya tiene 30 años, pero más aún, como un testimonio o documental, testimonio o testigo de lo que sucedió y que las futuras generaciones puedan acceder de un modo natural, pero también informativo. Por eso considero que esta película es la mejor del Holocausto y dejó un legado intocable. The only movie I've really made that has had the most extraordinary second chance at life is Schindler's List. Every time I've made a movie where something better than the movie came along because of the opportunity to tell that story. In that respect, Schindler's List is the most important film I've ever made. Bueno, como dato de color quería aportar si vieron alguna vez esta escena de Los Simpson. Escuche, señor Spielberg, quiero que haga por mí lo que Spielberg hizo por Oscar Schindler. ¿A qué se refiere el señor Burns? Bueno, es que en la película Oscar Schindler tal vez te lo retratan y te lo venden como una imagen de todo señor bueno, de que salva a judíos, pero no es así del todo. Es decir, sí es bueno, salvó un montón de judíos, pero él no tapa el hecho de que era ludópata, se cagaba en la gente, le sacaba la plata a los judíos, era esclavista, vividor, era mujeriego. No era tan bueno como dicen, y si se ponen a googlear un poco más van a entender que no era tan bueno Oscar Schindler, si bien salvó a 1100 judíos gracias al contable, no era tan bueno como decían. Pero no quiero ser ni juez ni jurado, así que voy a terminar de este modo la historia de Schindler. ¿Un final triste o un final feliz? Es un final y basta. La lista de Schindler es sin duda alguna una de las mejores películas de todos los tiempos, la mejor de Spielberg y la mejor drama bélica seguro. ¿Pero por qué? Porque muestra la fragilidad que había en ese tiempo, la barbarie, lo plasma de una manera muy real, muy realista, muy triste, muy detallada, con
unas secuencias hermosas, con una banda sonora aún mejor, con una fotografía en blanco y negro que no eclipsa y vea solo violenta, sino que también muestra una historia que se termina comiendo. A ver, lo más importante de esta película es que el relato afuera de lo de Schindler se termina siendo menor a la historia por fuera, ¿no? Es decir, la propia historia se termina comiendo a la narrativa central, si se puede decir, si se entiende. Entonces, esta es sin duda la mejor película de Spielberg y la mejor película del Holocausto, por lo que se lleva un 5 de 5 francolitos y se lleva una gran recomendación que todos deberíamos ver. Este fue el cuarto episodio de Culto Maratonero. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales y les pido que me sigan en mis redes sociales como @gmaratonera tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden que los episodios de los podcasts también van a estar en YouTube o en Spotify si los pueden ir a ver. En el próximo episodio vamos a estar hablando de la película Forrest Gump. ¿Es la mejor película de Tom Hanks? Yo los despido, yo soy Franco y los veré el día lunes. Adiós.